Esa cosa no es un lobo. Bueno, este no era el vídeo que tenía planeado, pero como he sido prácticamente bombardeado con esta noticia, me veo obligado a realizar este vídeo y aclarar un par de cosas. Estoy hablando del exitoso proceso de desextinción del lobo huargo, para ser más precisos, el lobo gigante de Norteamérica, un animal extinto hace más de 10.000 años. Es decir, que estamos frente al primer caso de desextinción de la historia, un salto de gigante para la ciencia. No os voy a mentir si os digo que al principio pensaba que esto era una troleada. Cuando me mandaron un vídeo con los dos cachorros blancos de lobo diciendo que se trataba de lobos wargo, me tuve que reír e incluso pensé que era un vídeo hecho con IA, pero luego vi el logo de la empresa Colossal y entendí que esto iba en serio. Solo puedo decir... Lo ha logrado. Ese loco hijo de lo ha logrado. Efectivamente, parece que la empresa Colossal va en serio. Esto no se trata simplemente de otro experimento llevado a cabo por un multimillonario excéntrico, en este caso el estadounidense Ben Lamb, para recaudar inversiones. Que por cierto, entre los inversores principales de Colossal se encuentra no otro que Peter Jackson, ya sabéis, el director del Señor de los Anillos. De hecho, la empresa de efectos especiales Beta Workshop, que fueron los encargados de dar vida mediante maquetas tanto a las criaturas de la Tierra Media como a las bestias de la Isla Calavera en El Señor de los Anillos y King Kong, han construido una réplica a escala de un mamut lanudo que será expuesta en la entrada del laboratorio de las empresas Colossal. Aunque teniendo en cuenta que uno de los cabecillas de los laboratorios de esta empresa, con sede en Dallas, Texas, no es otro que el genetista George Church, creo que ya tendríamos que asumir que esto no va solo en serio, sino que es el principio. George Church es un científico que ha sido catalogado como un extremista, a pesar de ser uno de los padres del proceso de edición de genes CRISPR, y alguien que abandera la idea de los beneficios de la edición de genes, pero más de una vez se le ha pillado sugiriendo la modificación del genoma humano, lo cual hace sonar las alarmas a más de uno. Pero por ahora, en Colossal, este científico está a cargo del proyecto más ambicioso de desextinción. Vamos, que a este hombre se le podría catalogar como un Dr. Wu de la novela Jurassic Park, pero en la vida real. Por cierto, la casualidad, su mujer es una bióloga molecular que se llama Ting Wu, pero no nos alejemos del tema. Demasiadas coincidencias. Encima el tipo es un tipo medio viejo. O sea, no me jodas. Y la mujer es asiática. Oh, da miedo, ¿no? Da miedo tantas casualidades, ¿eh? Hace un mes teníamos a los ratones lanudos, que ya parecía algo bastante impresionante, y ahora tenemos lobos prehistóricos. El proyecto de restaurar a esta especie de lobo comenzó a finales del 2003, y los cachorros de Wargo nacieron en octubre de 2024. Es decir, que en menos de un año, esta empresa ha sido capaz de desextinguir a los wargos. Pero pasa una cosa, a pesar de los titulares sensacionalistas, estos lobos no son exactamente lobos gigantes o wargos, son los mutantes modificados mediante la ingeniería genética. Es decir, que en este caso sí podemos decir, esas cosas no son lobos. Bueno, técnicamente lo son, pero con ciertas alteraciones. Menudas referencias, ¿eh? Bueno, sí, técnicamente sí son, porque mezclaron ADN de lobos actuales. O sea, el caso de los dinosaurios ya sabemos por qué va, porque literalmente usaron cualquier animal que se les ocurrió, o sea, reptiles, anfibios, y crearon una mutación rarísima. En su genoma mediante el proceso conocido como transferencia de genes, que explico más en detalle en el vídeo sobre la desextinción. Se trata de una edición genética del genoma de un lobo gris, el pariente vivo más cercano de los lobos gigantes, que comparten más de un 99% del genoma. Básicamente, modificaron el genoma del lobo gris comparándolo con el genoma del lobo gigante. Ya, bueno, ¿ves? 99% parecido, entonces sí, no, nada que ver a lo del Jurassic Park. Además, ¿cuánto era que tenía este animal? Lo había dicho, ¿no? Bueno, más de 10.000 años. O sea, no estamos hablando de millones de años tampoco. Todo con el objetivo de obtener lobos grises cuyo fenotipo, es decir, su aspecto físico, sea similar al del animal extinto. Ahora bien, al igual que ocurría en Jurassic Park de Michael Crichton, estos nuevos lobos gigantes tienen el aspecto físico que creemos que sería propio de los lobos gigantes de la Edad de Hielo. Los lobos gigantes eran una especie que se extendía por todo el continente americano. Lo curioso es que los antepasados de los lobos gigantes eran nativos de Norteamérica, pero tras el gran intercambio biótico americano, es decir, cuando Norteamérica y Sudamérica se conectaron hace 3 millones de años, creando el Istmo de Panamá, los antepasados de estos cánidos migraron a Sudamérica. En las tierras sudamericanas es donde evolucionó el lobo gigante, para luego volver a extenderse por todo el continente y regresar a la Norteamérica, la tierra de sus antepasados. Este animal es tremendamente popular por la obra de ficción Canción de Hielo y Fuego, es decir, la historia de Juego de Tronos, aunque también aparecía en la Tierra Media del señor Tolkien, pero sin ninguna duda son más conocidos por la serie de HBO. Estas bestias son los acompañantes de los jóvenes miembros de la casa Stark, aunque tanto en los libros como en la serie presentan a los lobos gigantes o wargos como lobos monstruosos, más grandes que leones macho, cuando en realidad, a pesar de su nombre, estos lobos eran poco más grandes que los lobos grises norteamericanos, animales de alrededor de 100 kilos de peso.
Aún así, tenían ciertas características que les daban un aspecto físico bastante diferente a de los lobos grises modernos. Por cierto, a partir de aquí voy a llamar a estos lobos wargos, a pesar de que no sea científicamente correcto. Más que nada porque mola más y porque me ahorro tener que estar repitiendo todo el rato lobo gigante. Continuemos. Primero decir que los lobos grises y los wargos convivieron en la Norteamérica prehistórica. Compartieron hábitat durante los últimos 100.000 años, hasta la extinción del wargo hace alrededor de 10.000 años. Pero el registro fósil indica que muy probablemente no eran animales que estuvieran en competencia directa. Más que nada porque el wargo cumplía un nicho ecológico al que no asociamos a los lobos. Eran los carroñeros quebrantahuesos de las praderas norteamericanas, un rol muy similar al que cumplen las hienas en África, o al que cumplían las hienas de las cavernas en Eurasia. Así es, Europa y Asia en la Edad de Hielo era tierra de hienas. Pero parece ser que estos animales no alcanzaron el continente americano, por lo que el rol de carroñero capaz de devorar hasta los huesos estaba libre, algo que aprovecharon los wargos. Su cráneo era más grande que el del lobo gris, con profundas marcas donde se conectaban unos músculos potentísimos. Estaban armados con unos dientes gruesos y reforzados, con un especial énfasis en las muelas carniceras, con forma de tijera de la parte posterior de la mandíbula, una estructura muy similar a las piezas bucales de los antiguos llaneodontes, del Cenozoico. Los pozos de brea del rancho La Brea en Los Ángeles han sido el yacimiento principal de restos de wargo. En estas pozas de brea expuestas al cielo abierto se han encontrado más de 3.000 esqueletos completos de estos animales, lo cual refuerza la teoría de su modo de vida principalmente carroñero, ya que a lo largo de cientos de miles de años grandes herbívoros acababan atascados en estos pozos, y los depredadores y carroñeros se acercaban para hacerse con una comida fácil, pero se arriesgaban a acabar atrapados en los pozos de brea. Así muchos lobos wargos acabaron siendo víctimas de los pozos que conservaron sus restos perfectamente. Es gracias a estos esqueletos completos, extraídos de la brea, que nuestro conocimiento sobre la megafauna de Norteamérica es muy preciso si la comparamos con la megafauna de otras regiones. Los wargos caminaron por las praderas de Norteamérica por casi 2 millones de años, y desaparecieron hacia finales de la última edad de hielo, hace aproximadamente 13.000 años, aunque puede que grupos aislados sobreviviesen hasta hace unos 4.000 años en regiones aisladas de Norteamérica. El motivo de la extinción de esta especie es todavía motivo de discusión, pero muy probablemente fue una combinación de cambio climático debido al final de la edad de hielo y desaparición de los grandes herbívoros de Norteamérica, que constituían su presa principal, o mejor dicho, la carroña principal de estos animales. La caza excesiva por parte de los primeros pobladores de América no es una teoría del todo aceptada, sobre todo teniendo en cuenta que el lobo gris con el que convivían y que compartía unas características físicas muy similares al wargo ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero bueno, sabiendo al animal que nos enfrentamos, ahora toca analizar con detenimiento el proceso que han seguido desde los laboratorios de Colossal. El primero y obvio problema era encontrar ADN del lobo wargo. Ya dije en el vídeo sobre la desextinción que el ADN se degrada muy rápido, normalmente el ADN desaparece después de unos 6.000 años, y en casos de preservación excepcional, el ADN puede mantenerse de una forma reconocible por más de 6 millones de años. Dos fueron los fósiles seleccionados para la extracción del ADN del lobo wargo. Uno de ellos era un fragmento de diente procedente de la cueva Sheridan, en Ohio. Bueno, ya por eso, creo que en otro video lo dije, por eso dije que es imposible traer de nuevo a los dinosaurios. El ADN no dura tanto tiempo. Creo que lo dije en uno donde hablé sobre el tema del mosquito y el ámbar, que es imposible, eso de que la escena esa donde ponen esa jeringa y le sacan la sangre al mosquito es totalmente falsa. Es imposible que pase eso, además de que la sangre estaría coagulada. O sea, creo que dije también, no me acuerdo en qué video fue, que lo más probable es que para traer dinosaurios a la vida tendrían que usar un proceso de involución a un ave. Lo había visto en un video de ciencia, no me acuerdo cuál. Porque si no, realmente no hay maneras. O sea, es extremadamente difícil o imposible, porque ya el ADN no sobrevive tanto tiempo. Un fósil de finales de la Edad de Hielo, de unos 13.000 años de antigüedad. El segundo candidato era un cráneo casi completo de Idaho. Este último fósil era bastante más antiguo. Se estimaba que el cráneo tenía más de 70.000 años, pero un hueso del oído interno contenía muestras viables, ya que la parte del oído estaba sellada. Las células de esta región están densamente compactadas, una disposición que inhibe la entrada de hongos y microorganismos que podrían destruir el ADN. Mediante las muestras de estos dos fósiles, consiguieron extraer un genoma parcial del lobo wargo, alrededor del 91% del genoma. Los científicos de Colossal compararon entonces el ADN de los lobos wargo con secuencias de ADN de líneas celulares del lobo gris. Como hemos mencionado antes, el lobo gris es el pariente vivo más cercano del lobo wargo. Comparten el 99,5% de su ADN. Si un gen tiene una función en el lobo gris, es muy probable que el mismo gen tenga un efecto parecido en el ADN del lobo wargo. El objetivo de los científicos era alterar el genoma del lobo gris para que la criatura resultante se pareciera lo más a un lobo wargo, principalmente más grande, con una cabeza más gruesa y un pelaje esponjoso y claro.
porque mediante el análisis del código genético del wargo, los científicos de Colossal determinaron que la pigmentación de los wargos era muy clara, aunque en ningún momento aseguran al 100% que fuese blanca, así que me temo que los científicos de la empresa tomaron la decisión más comercial: crear estos wargos de laboratorio blancos porque así se parecen al lobo wargo de Jon Nieve, en Juego de Tronos, el mítico protector del Señor de Invernalia, Fantasma. Si tal es el motivo, he de decir que es una decisión bastante irresponsable, ya que el gen del pelaje blanco en los lobos puede tener conexión con la ceguera, aunque Lam, el CEO de Colossal, añade que en vez de utilizar el gen original que producía el color del pelaje en los wargos, editaron genes que son conocidos por proporcionar el pelaje blanco en perros. En total, los científicos de Colossal realizaron 20 ediciones en el genoma del lobo gris, con el objetivo de crear wargos. Los genes en específico que fueron editados se mantienen en secreto. Desde Colossal comentan que es información privada de la compañía, y hasta las cadenas que forman los seres vivos van a tener derechos de autor. A mediados de 2024 ya fueron capaces de empezar a cultivar miles de muestras celulares con este genoma alterado. Varias líneas celulares dejaron de crecer, quizá porque el proceso de modificación de ADN, CRISPR, había eliminado por error un fragmento de ADN o añadido código en lugar equivocado, o porque las líneas celulares presentaban otros defectos, o simplemente porque no eran suficientemente vigorosas como para seguir dividiéndose. Esto no es tan simple como construir un puzzle. O bueno, técnicamente puede que lo sea, solo que se trata de un puzzle gigantesco con piezas que se han perdido a lo largo de los años, y piezas extra de otros puzzles que no encajan en este. En el caso de las células que prosperaron, insertaron sus núcleos con el genoma editado en óvulos de perro, cuyo ADN se había eliminado. Una clonación de toda la vida. Se colocaron 45 embriones en 2 perras. No utilizaron lobas porque la cría de perros se comprende bastante mejor que la de los lobos. De todos los embriones, solo 2 prosperaron. Entre las preocupaciones de los científicos, la principal era que puede que los cachorros gestándose en el interior de estas perras fuesen demasiado grandes. Estamos hablando de cachorros de wargo, es decir, de unos animales bastante grandes. Al final parece ser que no hubo complicaciones, y que los partos fueron sin cesárea. En el parto se confirmó que efectivamente los cachorros eran más grandes de lo normal. Uno de ellos pesaba el doble que un lobo gris al nacer, y tenían la cabeza inusualmente robusta, por no hablar de su color blanco, en vez de negros, como es el caso de los cachorros de lobo gris. El veterinario que asistía al parto al cogerlos con sus manos exclamó: «Tengo en mis brazos a los primeros cachorros de lobo wargo en unos 12.000 años». Durante los primeros días los cachorros fueron amamantados por sus madres, pero desde Colossal se dieron cuenta que la leche de las madres no podía saciar los requerimientos metabólicos que los cachorros necesitaban. Estos pequeños lobos necesitaban una leche más rica en grasa. Es por ello que se les comenzó a amamantar con biberón. Por cierto, los 2 cachorros machos fueron bautizados como Rómulo y Remo, como los 2 fundadores mitológicos de la ciudad de Roma. No sé a quién se le ocurrió llamarlos así, pero si se trata de un empleado de laboratorio, deben subirle el sueldo. Hubo un tercer cachorro que fue producido más tarde, en este caso una hembra que fue bautizada como Khaleesi, como la princesa Targaryen de pelo platino de Juego de Tronos. El caso es que Rómulo y Remo ya tienen 5 meses de edad y un tamaño considerable, pesando alrededor de los 40 kilos, pero todavía les falta margen de crecimiento para llegar a los 100 kilos que en teoría deberían alcanzar. Los hermanos corren y juegan juntos en un terreno bajo constante vigilancia. A pesar de compartir un mismo genoma, es decir, son clones, cada uno tiene una personalidad diferente. Rómulo es más dominante y atrevido, mientras que Remo es más tímido y asustadizo. Los 3 lobos wargos creados, más otros 5 que la empresa tiene planeado crear, se mantendrán en una reserva, protegidos por una valla de seguridad de 3 metros de altura y vigilados por drones. La localización de esta reserva se mantendrá en secreto por obvios motivos. La idea es que estos lobos tengan una vida lo más natural posible. Vamos, que desde Colossal no quieren convertir a sus lobos mutantes en una atracción. El objetivo de Charge y Lam no es crear Jurassic Park, sino reintroducir la megafauna desaparecida en los hábitats que ocupaba antiguamente. El problema que le veo a todo esto es que los hermanos ya están en la edad de que sus padres les enseñen a cazar, pero por supuesto no tienen padres. O sea, que o desde Colossal les enseñan cómo cazar, o los tendrán que alimentar periódicamente en la reserva. Vamos, todo lo contrario a la vida natural que podría llevar un lobo wargo. Aunque si las suposiciones de que estos animales eran carroñeros son ciertas, pues puede que no haya una gran diferencia. Otro dato interesante es que no se permitirá que estos lobos se reproduzcan. Por ahora no es posible crear una población estable de wargos, más que nada porque son clones. Es decir, no existe diversidad genética, lo cual condena automáticamente a una especie a la extinción. De hecho, es muy probable que muchas de las bestias de la Edad de Hielo desapareciesen precisamente por este mismo motivo. El último rinoceronte lanudo no fue abatido por una lanza humana. Momento, igual estoy pensando unas cositas. Dijo que básicamente, bueno, aparte del tema de que no se pueden reproducir, eso sí recuerda un poquito a Jurassic Park, más o menos, que no controlaban que no se reprodujeran, pero dijo que el objetivo no era hacer un Jurassic Park, sino que luego reintegrarlos a la naturaleza en el hábitat en el que estaban. Eso podría terminar muy mal, ¿eh? Va. Si supuestamente no se pueden reproducir, estaría limitado el número que habría. Tendrían que controlarlos y ver cuándo se mueren y cuántos quedan, pero no sé, es que tan buena idea sería hacer eso. O sea, ¿cómo podrían alterar el lugar en el que vivan? ¿Qué pasaría si en un punto dejan de ser carroñeros y empiezan a matar animales? Eso podría alterar el ecosistema.
No sé, ¿eh? Bueno, y el tema comercial es bastante XD. Me puse a pensar sobre el pelo blanco, claro, le hicieron pelo blanco. No sé, pensé justamente en el tema comercial como Jurassic Park, básicamente. Como la estupidez que hicieron con el Indominus, que era algo comercial. Bueno, esto no fue tan extremo, solamente es algo estético. Sino que debido al cambio de su hábitat en los finales de la Edad de Hielo y la presión de la caza humana, cada vez había menos diversidad genética. Cada vez nacían menos crías, y las crías que nacían podían ser portadoras de enfermedades genéticas debido a la consanguinidad, es decir, un cuello de botella genético. Nuestros primos los neandertales sufrieron un destino idéntico al del resto de la megafauna de la Edad de Hielo, cada vez grupos más reducidos hasta que ya no era factible que la especie continuase. Así que si los ingenieros genéticos piensan crear poblaciones estables de estos animales mutantes, van a tener que ingeniárselas para alterar un abanico muy amplio de genomas de muchos individuos, algo que es posible, pero que les va a dar muchos rompederos de cabeza. Pero los lobos wargos son solo el principio. La empresa Colossal no se centra en una única especie. Podríamos decir que estos laboratorios funcionan por proyectos. Por ahora se ha confirmado que están trabajando en otros 3 animales extintos, 3 animales que según el CEO de Colossal, el señor Lam, forman parte de la llamada megafauna carismática. Por un lado, el tigre marsupial, o tilacino, un animal que se extinguió hace apenas 100 años. Ese es el que tiene un video famoso, este bicho. Hay un video que es de... dijo hace 100 años. Sí, pero hay un video en blanco y negro que lo muestra. Que lo tenían enjaulado, si no me equivoco. Me parece que está en YouTube ese video. Este animal creo que se extinguió justamente por culpa de la gente, que lo cazaban mucho. Me parece que por esa piel tan rara que tenía. A ver. Bueno, pero este es un animal de hace poco tiempo, o sea, 100 años no es tanto, y se extinguió por culpa de la gente que lo cazó, según recuerdo. Entonces, bueno. Medio que ahí podríamos debatir si está bien eso, o sea, sería arreglar algo que la propia humanidad jodió, pero... no sé, ¿eh? Por otro lado, el dodo, desaparecido en ¡Oh, el dodo! las Islas Mauricio en el siglo XVII. Y por último, el proyecto más ambicioso Bueno, era obvio el mamut. y el sueño del genetista Church, revivir al titán de la tundra, el mamut lanudo. El proceso de desextinción de estos 3 animales será muy similar al llevado a cabo con el wargo: comparar el ADN del animal extinto con el de su pariente vivo más cercano y comenzar a realizar cambios en el genoma de este último, para influenciar su fenotipo, y que así obtengamos animales que se parecen mucho a sus contrapartes extintos. Igual yo se hubiera pensado mejor antes que en esto. Hay una especie de rinoceronte que se extinguió o se va a extinguir ya. No me acuerdo cómo se llamaba. Era un rinoceronte que no quedaba nada, creo que solo había 3 ya. Y se habían extinto por culpa de que los cazaban por el tema de del marfil de los cuernos. Yo diría que sería mejor hacer eso, ¿no? No sé, opinión personal. O sea, es algo que está pasando recientemente. O en los últimos poquitos años. No hace 100, no hace 50, no, hace menos. O sea, también hay elefantes que están en peligro de extinción, ¿no? Si no me equivoco, por la caza y todo eso. No sé, yo hubiera ido también por esas cosas en vez de irme a algo tan atrás. Aparte del mamut, ¿cómo sobreviviría? El mamut tendría que tenerlo en un lugar muy frío, por el tema del pelaje. En el caso del tigre marsupial, su pariente vivo más cercano es el numbat, un pequeño marsupial insectívoro. En el caso del dodo, los científicos tendrán que centrarse en la paloma nicobar, que por cierto es una paloma bastante chula. Y en el caso de los mamuts, su pariente vivo más cercano no es otro que el elefante asiático. Además de ser una curiosidad, estos 3 animales en concreto desempeñaron en el pasado un papel valioso en la naturaleza, y su ausencia en sus respectivos ecosistemas provocó un desbarajuste. Devolver a estos animales desaparecidos a sus ecosistemas originales contribuiría a restablecer el equilibrio de sus hábitats. Este es el plan de la empresa Colossal: reintroducción de especies extintas en sus ecosistemas. No os esperéis un Pleistocene Park. Pero por ahora estos animales de laboratorio no pueden ser considerados como los originales. Ya, pero con el tema lobo sí que tengo mis dudas, porque el bicho ese es un carnívoro. Un herbívoro, bueno. Igual también puede alterar el ecosistema, pero no sé, tengo mis dudas por el tema de la alimentación y eso. Es por ello que muchos comentan que no se puede catalogar esto como una desextinción real. Aún así, nuestro Dr. Wu de la vida real, el Dr. Church, aún espera en que llegue el día en que se pueda sintetizar el genoma completo de un animal extinto. Básicamente, ensamblar una a una todas las bases nitrogenadas del genoma de una especie extinta, como si fuese un Lego. Church cree que es técnicamente posible. Bueno, pero te digo, si hubieran tomado el del rinoceronte de este que se está extinguiendo o se va a extinguir, no sé la verdad, tendrían que investigar qué rinoceronte era. Realmente lo tienen ahí, o sea, no está tan difícil ese. Como no, todo esto de la desextinción de los wargos ha vuelto a desenterrar la polémica. Hay quienes comentan que esto abre las puertas a crear engendros de diseño solo por el simple hecho de que es posible hacerlo.
También debemos considerar que existe el peligro de crear un superorganismo, ya sea animal, vegetal o fungi, que es prácticamente intocable para el resto del ecosistema, como un hongo que crece a un ritmo superacelerado, infectando todo el material orgánico a su paso, o una rata con un metabolismo altísimo, que puede arrasar con plantaciones enteras en un abrir y cerrar de ojos. Básicamente ahí pensé en... Sí, se esforzaron mucho en si podían hacerlo, pero no pensaron en si debían hacerlo. La famosa frase esta de Jurassic Park. Yo por mi parte tengo una perspectiva bastante optimista hacia la alteración genética, con ciertas restricciones obviamente. También tengo que decir que esta perspectiva es por pura necesidad, porque os voy a desvelar un dato que os dará mucho en qué pensar. No es solo que la biodiversidad esté en caída libre desde el año 1900, es decir, el número de especies está disminuyendo, sino que en los últimos 50 años el tamaño promedio de las poblaciones silvestres ha disminuido un 73%. Esto quiere decir cada vez menos animales silvestres en tierra, mar y aire. En conclusión, algo muy similar a lo que hemos comentado que le ocurrió a la megafauna de la Edad de Hielo. Cada vez menos individuos se traduce en menos diversidad genética. También me acuerdo que estaba esta tortuga gigantesca que también se habían extinguido, quedaba solo una o algo así, que vivió más de 100 años. No sé si se murió y era la última de su especie o solo quedaban 3. Lo que es una receta perfecta para un desastre ecológico. Es por ello que muchos apuntan a que estamos en camino a la sexta extinción masiva. Es decir, o que nos vamos al garete o a un futuro desolado al estilo Blade Runner. Esto no es alarmismo, son datos. Así que puede que en muchos casos la bioingeniería y la manipulación de genes sea una solución factible para evitar este evento de extinción. Nuestra civilización moderna es tremendamente destructiva con los ecosistemas, así que mientras tratamos de ser menos dañinos, tal vez tener la opción de la edición de genes a mano no sea una mala idea. Siempre y cuando el señor Church y compañía no decidan que es buena idea comenzar a crear humanos mutantes por las risas, porque el mismo Church ha sugerido más de una vez que se debería manipular a humanos genéticamente para hacerlos más resistentes a la radiación, lo cual sería muy beneficioso para la exploración espacial, ya que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la conquista del espacio es que los astronautas están recibiendo un baño constante de radiación estelar. En principio no parece una muy mala idea, pero una vez se empieza tengo miedo de cómo puede acabar. Es que sí, literalmente. Lo dijo al inicio, que era polémico por ese tema. Pues imagínate que sí, lo haces con buenas intenciones. Justamente, otra vez frase de Jurassic Park, la de la tercera, cuando se habían robado los huevos, el tipo el Billy, que dijo al Dr. Grant, créame, lo hice con las mejores intenciones, y Grant le dice, las peores cosas que ha hecho el ser humano se han hecho con las mejores intenciones. O con... No me acuerdo cómo era la frase. O sea, era algo... O sea, que intentaban hacer algo bueno, pero terminaban haciendo algo malo. No me acuerdo la frase exactamente cómo era, pero iba por ahí. O sea, básicamente... Pues sí, es una buena intención, hacer que la humanidad resista a la radiación, pero ¿qué va a pasar si luego siguen experimentando y dicen, no es suficiente? Vamos a seguir experimentando para que ahora seamos inmunes a las enfermedades. Y vamos a seguir experimentando y así. Y vamos a tener básicamente un X-Men en la vida real. Bueno, no sé si tanto. O sea, básicamente, imagínate que luego vengan una especie superior de humanos y considere inferiores a los originales. Y ahí puede haber muchos problemas sociales. Sería algo similar a los X-Men. No tan extremo, pero bueno, algo así. ¿Qué carajo fue eso? Eso fue un momento Dross, ¿verdad? Me asustó un poquito nomás. Ya, sí, obviamente, ese sería... Bueno, ya era el final. Ese sería un punto negativo el que estaba diciendo. Que a lo mejor luego no sepan cuándo parar. Es que sí, lamentablemente siempre hay abusos con esas cosas. Cuando le das poder a una persona, puede hacer lo que quiera. Porque esto es darle mucho poder a alguien, la verdad, ¿eh? O sea... Justamente, otra frase de Jurassic Park. Cuando estaban discutiendo en la escena. Que estaban diciendo que el poder genético era la mayor fuerza, no sé, uno de los mayores conocimientos o fuerzas que existe, y ustedes lo manejaron, no sé, lo manejaron como un niño que encontró el revólver de su padre o algo así. No, sí, hay un montón de frases que se pueden sacar de esa película, ¿eh? La verdad que la escena de Jurassic Park de cuando están comiendo
Quizás parecía aburrida en su momento a mucha gente, pero te deja pensando luego cuando ves la película varias veces. Se aplican muchas cosas acá. Pero sí, ojito, que ahorita parece que todo va con buenas intenciones, pero a la larga, según, o sea, cuando este señor ya no esté vivo y sea algún sucesor, quién sabe cómo manejen esta cosa. O sea, no sé, tengo mis dudas. Tengo muchas, muchas dudas. Yo sé que esto es un tema súper polémico porque de verdad hay mucha gente que, bueno, en parte sí, considero que no se debería hacer con animales que se extinguieron hace tanto tiempo. O sea, sí, podías hacerlo, pero ¿debías hacerlo? Justamente la frase esa, ¿debías hacerlo? ¿Era necesario hacerlo? Porque te digo, podrían haberlo usado para el bicho este que se extinguió hace 100 años por culpa de la gente. Está bien, ese te lo puedo comprar. Ese te lo compro, porque no fue hace tanto tiempo y fue culpa de las personas. O los rinocerontes que mencioné antes, o la tortuga esta gigante, o los elefantes que se están extinguiendo por la casa de marfil y eso. Ese tipo de cosas que son más recientes y que terminan en una extinción de ahora, de las últimas décadas, eso te lo puedo comprar. Porque es algo más reciente y bueno, los traes de nuevo y los proteges y listo, ya, no les hagan más nada. Ok, es como una segunda oportunidad y aparte vas a tener el 100% del genoma ahí. Porque es un animal que se extinguió hace nada. No, no vas a hacer una mutación rara con un animal que se extinguió hace miles de años. Pero ya con el tema de los animales extintos de hace miles de años, ahí sí que... ¿Es realmente necesario? La pregunta va a ir, ¿es realmente necesario? Y esa cosa nunca va a ser 100% pura. Hasta que se sepa manipular el genoma al 100%. Entonces, sí, es un tema para mucho debate. ¿Eh? Y el tema de lo que le harían a las personas mutantes, eso ya está mucho más allá. Eso ya está mucho más allá. Es muy jodido ese tema. Yo pienso que primero habría que ver el tema de los animales. Ya el de las personas lo veo más lejano. En algún momento seguramente lo van a debatir. Pero no sé. Perturbador ese último.